Vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Muy buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros, acompañarnos en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Estamos pues culminando una nueva semana informativa. Hoy es viernes 10 de marzo y culmina con mucha intensidad una semana que ha sido agitada, diríamos como todas. Una semana que cierra con mucho vigor y con mucho debate abierto y público, ¿no? En lo nacional y en lo internacional. Lo que ocurre que en lo internacional también Venezuela ocupa un espacio importante, una jerarquización importante sobre los temas que tienen que ver con nuestro país, la circunstancia y la situación que se vive acá en Venezuela. De esto daremos, como hemos dado siempre, suficientes detalles en este sentido. Bueno, ayer Maduro volvió a dirigirse a Trump pidiendo diálogo y respeto. A la par, sonaría contrastante, ¿no? Paradójico. Habla de ser muy duros, mano de hierro contra aquellos que buscan la intervención extranjera, con alusión obviamente a la única que por allí el discurso oficial utiliza, una supuesta o presunta intervención, una vez más, según se señala, de los Estados Unidos. Entonces digo paradójico, diálogo y respeto, pero puño de hierro contra los venezolanos que según el criterio y la interpretación particular de Maduro están en una conspiración para que sea el país intervenido. Eso es bien interesante. Y surgió de repente un criterio que no es novedoso, lo ratifica. Prepararse y aceitar la maquinaria para nuevas elecciones. ¿Cuáles se plantean? Bueno, él habló de las elecciones para que tarde o temprano se recupere la Asamblea Nacional. Entonces, para muchos ha sido un tanto extraño este señalamiento. Muchos pensaban prepararse para las elecciones regionales, tal vez, mas no fue así. Él se refirió a la Asamblea Nacional y a las llamadas subveche a prepararse y aceitar la maquinaria. Por ello digo que ayer se dieron cosas, para muchos, repito, insisto, un tanto extrañas, ¿no? Muchos comienzan a plantearse conjeturas. ¿Para qué será esto? ¿Por qué lo habrá dicho? En fin, bueno, él solo lo sabrá y su entorno, ¿no? Definitivamente. Mientras esto ocurre, el gobierno además rechaza señalamientos internacionales que han venido registrándose, el de Naciones Unidas, el de los derechos humanos, con la opinión que ofreció y el informe que presentó el alto comisionado. Hubo respuestas en este sentido. También lo que ocurre y lo que ha ocurrido además en la semana con nuevos pronunciamientos alrededor de la situación venezolana, lo expresado no solo por el debate entre los gobiernos de Venezuela y Perú, sino también por lo expresado por el nuevo canciller de Brasil. Ayer hubo una reunión de Mercosur donde se tocó el caso Venezuela. Bueno, son informaciones que están pues registrándose y que se destacan en la agenda que abordamos desde este viernes 10 de marzo. Hay otros temas importantes también que tienen que ver con la corrupción, en fin, bueno. Y en el escenario internacional, expectativas por las cosas que está haciendo el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Y algo interesante, ¿no? Que a lo mejor para muchos no tendrá un impacto o repercusión, pero sí lo va a tener. Porque como somos un país petrolero y se le vende, a pesar de las disputas, una buena cantidad de crudos y derivados a los Estados Unidos, resulta ser que la empresa española Repsol encontró en Alaska el mayor yacimiento en territorio estadounidense en los últimos 30 años. Además, crudo liviano y fácil pues para su procesamiento. Eso va a tener impacto sin duda alguna en el mercado internacional de los hidrocarburos y en el crecimiento de los inventarios, es decir, de la reserva de crudos de los Estados Unidos. Como ven, hay esto y mucho más que iremos pues presentando a todos ustedes en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Bueno, repasemos nuestra portada, vayamos a los titulares. Y comencemos con lo dicho ayer por Maduro, quien pidió al mandatario Donald Trump establecer un diálogo. El gobierno rechazó la opinión de Naciones Unidas, asegura que en Venezuela no existen presos políticos. Mientras tanto, otro pronunciamiento internacional, la Corte Internacional de los Derechos Humanos va a evaluar la crisis que existe en Venezuela.
Un ataque con algunas presunciones no se define aún. En Alemania 5 personas resultaron heridas tras el ataque de un hombre con un hacha en la estación central de Düsseldorf. Hoy aprovechamos la oportunidad para felicitarlos, es el Día del Médico. Y entonces, en ese sentido, al margen de lo que es, digamos, la fecha como tal, conversaremos, eso sí, con un médico. En el espacio de la entrevista tendremos como invitado al epidemiólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Alejandro Rísquez. Y al concluir, bueno, Arte y Espectáculos, Guerra de Tronos, reveló el primer póster oficial de la 7ª temporada. Vamos rápidamente con los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional. Siempre hacemos un repaso por diferentes ciudades o regiones del país con el reporte de los corresponsales, los titulares internacionales, despachos de última hora, el tiempo y el tránsito. Trujillo y Ricardo con ustedes. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Bueno, Buenos días. aquí vamos, cerrando la semana. Sí, llegó el viernes, finalmente. Ay, Sí. gracias a Dios. Está como la película aquella. Gracias Mira, a Dios, sí. es que es viernes, ¿no? Sí, lo que pasa es que como se viven unas semanas, o diría mejor, unos días cada semana tan intensos y tan cargados de no solamente de información, sino también de padecimientos. Mira, sobre todo Para en esta las compras semana y todo eso, ¿no? y en esta semana la mujer, ¿no? La mujer también. Sí, que es madre, esposa, hija, ama de casa, profesional papá. y además Eso me suena a periodista. queja. Periodista. Ay, Dios mío. Necesito un clon. Atención, allá los chaguaramos, no se están mandando una indirecta por aquí, creo. Me Necesito un parece. clon. Y además te faltó lo que yo insinuaba, colas para comprar. Sí, señor. Mira, bueno, felicitaciones a todos los médicos, aunque sabemos que también, al igual que muchos otros profesionales, están en una situación complicada porque quizás, bueno, quizás no tienen los implementos para poder ejercer como debe ser la profesión, pero igual es un momento para recordarlos y saludarlos fraternalmente a todos los médicos de nuestro país y, por supuesto, en especial a nuestra querida Andreina Zambrano, quien es médico cirujano y además es familiar de nuestro coordinador. Si no hacemos esto, mire, va a haber problemas aquí. De acuerdo, está bien. Bueno, mandemos también un mensaje para el servicio médico de Televen. Está bien. Está muy bien. Un abrazo sobre todo para aquellos que respetan ese juramento hipocrático y lo cumplen a pesar de tantas dificultades que se tiene, como tú bien dices, para cumplir con esta importante labor día a día. Vaya a ellos nuestro reconocimiento. Sí, señor. Bueno, no nos gusta ver al servicio médico, pero también hay que felicitarlos, ¿verdad? No Claro, nos gusta claro. ir. Pues sí. Por razones obvias, pues a nadie le gusta enfermarse. Vamos, amigos, a revisar información que está contenida en la prensa nacional. El semanario Quinto Día titula esta mañana de la siguiente manera: la fuga de cerebros profesionales salen del país apenas se gradúan. Esto lo advierte la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha. Señala también que hay amenazas a la autonomía. Otro tema que destaca en esta portada del semanario Quinto Día es el siguiente: atención, cuidado con sus celulares y ojo en centros comerciales. La nueva modalidad de extorsión y estafas, el perfume que desmaya, y si lo llaman y no conoce el teléfono, no atienda. Esto está en las exclusivas de Última Página. Preguntas y respuestas sobre la yuca amarga, y también cerraron 55 cuentas a venezolanos en el estado de Florida y en Nueva York. En materia de salud, el semanario Quinto Día nos trae los milagros de la vitamina D. Bueno, vamos a hablar también de la situación a raíz de las lluvias. Esto es lo que nos trae para hoy la portada del diario El Universal. Fuertes lluvias afectan viviendas y vialidad en Táchira, Zulia y Mérida. Así nos indica pues la portada el día de hoy. En Falcón se registró un sismo, además de magnitud 4.1, que no causó ni víctimas ni daños materiales, reportó Fumbici. Otro pues de los tips destacados en esta portada: el presidente llama al PSUV a prepararse para las próximas elecciones, convocan a las unidades de batalla Bolívar Chávez a aceitar la maquinaria.
Y en la gráfica principal, patrimonio de Santa Rosalía está en riesgo. Invasores han tomado viviendas entre las esquinas Gobernador, Candilito y El Sordo. Además de Tablita, un eje de interés patrimonial donde se ubican al menos una decena de casas coloniales cuyos dueños abandonaron los inmuebles. Vamos a revisar, amigos, la portada ahora del diario El Nacional. Tema económico como titular principal en la edición del día de hoy. 1,29 billones de bolívares perdieron 370 empresas del Estado. Las cifras rojas son superiores en 12,4% al gasto social que fue presupuestado el año pasado. 1,13 billones de bolívares, señaló la economista Cristi Rangel, que coordinó el informe de Transparencia Venezuela. La revolución fracasó como empresario, señala este diario. También se reseña en esta portada lo siguiente. Entre enero y marzo hubo 15 detenciones por motivos políticos, 5 veces más que en el año 2016. Más abajo leemos información internacional que está vinculada con nuestro país. Tiene que ver con una nueva reunión del Mercosur. En este caso, señala El Nacional, que se realizó sin la participación de Venezuela. Los cancilleres de Brasil, Paraguay y Uruguay se reunieron en Buenos Aires con el fin de impulsar las negociaciones para un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Últimas noticias, no podrán con el pueblo y la revolución, indica la noticia principal para este viernes 10 de marzo. No podrán con el pueblo y la revolución, dijo el presidente Maduro, quien fustigó a quienes piden la intervención. También se destaca la intervención del embajador Valero en Naciones Unidas. Él dice que presentan a criminales como presos políticos. Y también pues tenemos información de la Organización Mundial del Comercio. China alerta sobre guerra comercial si Estados Unidos incumple reglas. La observación se generó por los reiterados ataques de Donald Trump. Vamos a revisar la portada del diario 2001. Raspatarjetas hacen agosto con Papaticket, es el titular principal. Tal vez por aquello de que toda crisis genera oportunidad. Algunos emprendedores adquieren o alquilan puntos de venta para canjear efectivo a quienes lo requieran, a cambio de una comisión de hasta 20%. Hace un tiempito la Sunde amenazó con darles un parado, pero ellos, lejos de amilanarse, debitan hasta los fondos para el bono de alimentación. Hay otro tema en esta portada, tiene que ver con información internacional. Estados Unidos le corta las alas a unos 12.000 ilegales. Esto según secretario de Seguridad de esa nación. Ellos reportan que las detenciones de indocumentados caen 40% desde que llegó Donald Trump. En la parte inferior del diario 2001 vemos información que está relacionada con actividad presidencial contra el intervencionismo y muestra la gráfica del presidente Nicolás Maduro. A 2 años del decreto que considera a Venezuela una amenaza, el presidente de la República fustigó nuevamente la política norteamericana que ha ocasionado la muerte de más de 5.000 migrantes en el mar Mediterráneo. Y también menciona allí un nuevo amor de G-Lo. Ah, mira, sí. Se recuperó rápido la muchacha. Bueno, tú sabes cómo es. A rey muerto, rey puesto, dicen por ahí. Bueno, pareciera que está con Alex Rodríguez. Sí, sí. Además lo conoció en la época en que pues, mantenía una relación con Marc Anthony. Bueno, pero mira, si nos ayuda nuestro coordinador aquí, rapidito mostramos la foto donde está Alex Rodríguez, Jennifer López y Mar Anthony. Ahí está. Ajá. Ese chiquitico que está ahí con la cachuchita, ese es Mar Anthony. Viene de atrás. Eso parece. Sí, señor. Bueno. Bueno, seguimos avanzando porque si no, el que nos puede dejar atrás del servicio médico es nuestro coordinador. Con un zapatazo que nos que nos puede lanzar para que apuremos los titulares. Diario Vea, mano dura para todo el que pida intervención. El presidente de la República pidió a los poderes del Estado pronunciarse ante las amenazas de Estados Unidos. También pues, se menciona que Venezuela asume la presidencia de la AEC. El jefe de Estado anunció ayer que la nación fue elegida por unanimidad como presidente de la Asociación de Estados del Caribe, conformada por 25 países miembros y 30 observadores. Información deportiva, portada del diario Líder. A jugar duro, el as Félix Hernández tendrá la bola esta noche para enfrentar a Puerto Rico en el debut de Venezuela en el Clásico Mundial. Bueno, momento de la primera pausa aquí en la primera emisión del noticiero. Tenemos más en la próxima parte, ¿no es así? Sí, señor, ya venimos. Quédense allí con nosotros, ya venimos.
Comenzamos con el estado Zulia para revisar el panorama regional, precisamente con el diario de este nombre, que nos indica que la caída del sector inmobiliario ronda el 85%. Los precios se disparan hasta en 6.000% en 2 años. Agentes dicen que el mercado está frío. En 2015 una casa oscilaba entre los 700.000 y 8 millones. Hoy puede llegar hasta 4.5 millardos. Vamos con la portada del diario El Tiempo, que circula en el estado Anzoátegui. Titular principal dice que los pasajeros proponen que tarifas no se incrementen en más de 50%. Hablan de las tarifas del transporte público. Los trabajadores del volante insisten en que altos costos de repuestos los obligan a cobrar más. Nos vamos al estado Miranda con noticias del Tuy. Abatido el Jairito por Conas Miranda en Santa Teresa, un antisocial conocido con este nombre, cabecilla de la banda del Conejo, resultó liquidado al enfrentarse con una comisión del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros en la calle principal del sector Morocopito de Santa Teresa del Tuy. La portada del diario El Oriental también aborda el tema del transporte público. Dice que proponen aumento de pasaje urbano, bolívares 150 el autobús y 200 bolívares el carrito. El Clarín de Aragua, refrescos calientan los bolsillos. Las gaseosas están entre 2.500 y 4.750 bolívares. Ya aquella frase de para los frescos no va. Para el cafecito. No alcanza. Está duro, está duro. La portada del diario El Puerto, que circula en Vargas, trae declaraciones del diputado José Manuel Olivares. En este país, el que no tiene plata se muere, señala él también, doctor. Bueno, ya estamos listos con nuestros corresponsales en sus respectivas entidades para revisar cuáles son estas informaciones más destacadas en las distintas regiones del país. Vamos a comenzar con los buenos días a Jesús Albino. Hola, Jesús. También es médico. ¿Sí? Sí, en ciencias ocultas. Adelante. Hola, buenos días. Hacemos este contacto desde la ciudad de Lechería. Nos encontramos en el sector Casco Central. Quienes habitan aquí solicitan mayor presencia de los cuerpos policiales y también que el alumbrado público sea utilizado o sea encendido durante las noches y no durante el día, que permanece encendido, y cuando se necesita realmente no funciona. En el estado Monagas informamos que los habitantes del sector Villas Valentía, ubicado en el municipio Maturín, denunciaron que desde que esta comunidad fue fundada, es decir, desde hace más de 8 años, esperan por el asfaltado de sus carreteras. Comentaron que cada vez que caen los fuertes aguaceros es un dolor de cabeza para ellos, debido a que las calles se tornan intransitables y algunas viviendas se anegan. Por su parte, pidieron a las autoridades regionales el mejoramiento en cuanto al alumbrado público, esto para bajar los índices delictivos que se vienen presentando en la zona, sobre todo en horas nocturnas. Con la intención de evitar la propagación de los virus del Zika, dengue y chikungunya, la alcaldía de Naguanagua desplegó un plan de fumigación y abatización en diferentes sectores de esta jurisdicción. El alcalde de la entidad, Alejandro Feo La Cruz, aseguró que se trata de un programa continuo que se extenderá durante los 12 meses del año. A partir de este sábado 11 hasta el domingo 19 de marzo se llevará a cabo la tercera edición de la Feria Internacional del Libro Pilcar 2017. Está siendo organizada por la Universidad de Margarita. El rector de esta casa de estudio destacó que este encuentro literario es calificado como la tercera feria del libro más importante del país y se espera la participación de más de 23.000 personas, ya que la entrada es totalmente libre y asimismo estarán presentes 30 editoriales. Nuevamente el gremio de choferes advierte sobre la situación que están atravesando los profesionales del volante acá en la región, la inseguridad y la falta de repuestos. A esto se une la mala vialidad que destruye los vehículos y no hay repuestos para ponerlos a funcionar. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. Bueno, comenzamos con Nicaragua en nuestra revisión internacional y el Nuevo Diario es la página que tienen a continuación en sus pantallas. Niñas fueron masacradas, es la noticia más importante. Horror, Guatemala es sacudida por los clamores de justicia y la indignación causados por la muerte de 35 jovencitas a las que habrían dejado quemarse en un albergue juvenil. Fue una masacre, afirma la Procuradora de Derechos Humanos de la Infancia.
Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario El Potosí que circula en Bolivia. ¿Qué nos dice este periódico la mañana de hoy? Bolivia prevé legalizar el aborto para mujeres, pobres y estudiantes. El proyecto del Código del Sistema Penal es considerado por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Bueno, los Andes de Argentina nos trae lo siguiente. Según un estudio, el 33% de los argentinos es pobre. La situación social indica que el Observatorio de la Deuda Social de la universidad, una universidad argentina, planteó un panorama recesivo de desempleo y de escaso poder adquisitivo para buena parte de los argentinos. Vamos a revisar la portada del diario El Comercio que circula en Perú. Tienen información en materia política. Keiko Fujimori critica con dureza al presidente de esa nación, Pedro Pablo Kuczynski, y también a los ministros. Afirma que el gobierno hace poco para brindar ayuda humanitaria a los damnificados por los desastres naturales que ocurren en ese país. Vamos a revisar cables de última hora. Las fuerzas de seguridad turcas cometieron graves violaciones de los derechos humanos durante operaciones contra los rebeldes kurdos desde el final del alto el fuego en el año 2015. La denuncia la hace la ONU, que cifra los desplazados entre 355.000 y 500.000 personas. También tenemos la siguiente información. Un hombre originario de la antigua Yugoslavia y aparentemente con problemas mentales hirió con un hacha a 7 personas en la principal estación de trenes de Düsseldorf. Esto está ubicado al oeste de Alemania. La información la indicó la policía de ese país. Vamos a revisar lo que es noticia a esta hora en nuestra página web www.televen.com. Tienen información que está vinculado al Papa Francisco. Va a visitar a Colombia en el primer semestre de este año. A través de un anuncio en un medio internacional, el Papa Francisco informó que en los proyectos para este año se encuentra no solamente visitar a Colombia, sino que también viajará a Portugal, a la India y a Bangladesh. Bueno, ya estamos listos para revisar las condiciones del tiempo. Esto gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMED para las próximas 6 horas. Áreas nubladas con lloviznas y lluvias de intensidad débil y moderada se van a presentar en la región sur, también en los Andes centro-occidental y en la región zuliana. El resto del país se prevé con nubosidad parcial para el día de hoy. En nuestra capital la temperatura pues se moverá entre los 19 y 30 grados centígrados. Se ha sentido un poquito más de frío en los últimos días. Los cielos van a permanecer nublados y pueden presentarse precipitaciones. En el caso de La Guaira, la temperatura se moverá entre 20 y 32 grados, cielos parcialmente nublados, y vamos a cerrar con Tucupita, entre 20 y 32 grados la temperatura para hoy, cielos nublados y pronóstico de posibles lluvias. Amigos, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información pueden ingresar a la página que tienen acá en sus pantallas, www.inamed.gov.be. Nos vamos con Ricardo Salverón con la información del tránsito para cerrar esta semana. Bueno, atención con la siguiente información, tiene que ver con un accidente vial en la autopista Vallecoche. Deja saldo de una persona lesionada y siguen laborando en lo que es el control de derrame de gasoil porque volcó un camión de carga que estaba contenido pues con este líquido, como ustedes pueden observar allí en las imágenes que nos envían @paramédicos viales. Ellos muestran otra gráfica, dice un canal de la Vallecoche, sentido Maracay, a la altura de la bandera por volcamiento de un vehículo de carga, está entonces inhabilitado. Más adelante llegan otros mensajes de las vías, avenida Rómulo Gallegos con buen desplazamiento, esto es a las 6:18 acá en la ciudad de Caracas, y tu taxista vial nos informa sobre el cierre parcial del distribuidor fábrica de cemento Las Chimeneas a partir del día de hoy. Esto es en el estado Carabobo, específicamente en la ciudad de Valencia, y nos muestra allí un mapa para los usuarios de la vía, tomen sus precauciones debidas. Bueno, otros mensajes que empiezan a llegar de Milagros Narváez, que nos saluda, también
también acá hay el señor Antulio Cedeño, dice, viernes, por fin estás aquí, le he hablado a todos de ti. Bueno, creo que todos estábamos esperando este día. Erasmo Marcano nos envía un cafecito, por acá hay una foto donde el señor Raúl, deseando buen fin de semana. Mili nos envía esta torta marmoleada que se ve muy buena, felicitaciones al Día del Médico, envía Zoraida Villán, también lo hace Junior Raad a su papá. Winston Saavedra también nos saluda. Amelia felicita a su hermano Rafael por el Día del Médico. Acá hay una denuncia, Playa Verde, parroquia Aurimare, en el estado Vargas, cumple hoy 65 días sin agua. Auxilio, cisternas cobran hasta 30.000 bolívares. Nos saluda también Gustavo Arias, envía esa foto. El pequeño Sebastián está de cumpleaños y también lo saludamos. Mira este desayuno, qué apetitoso se ve. Y finalizamos con esta foto que realmente es un lujo, acá, con nuestra atleta del año, también campeona olímpica, Yulimar Rojas. El señor Álvaro Salas se lleva pues esta muy buena foto. Mira, además oriental, ¿viste, Carlos? Sí. Las orientales estamos dando que... Parece que son intensas en el deporte, digo. Ah, caramba. Bueno, así una especie dice. Dios mío. De vaho, de calorcito. Y hoy es viernes. Estamos en Bueno. horario todo público. Digo, todavía no. Todavía no, quedan unos minutos. Bueno, ni modo, vamos a resumir Estos titulares, ¿no? Para seguir en lo nuestro, que son las informaciones. Bueno, ya pasamos por la crónica social y la crónica gastronómica. Así que vamos a los titulares de esta primera emisión de noticiero de Televen. En este caso, bueno, lo que dijo Maduro, la exhortación o la invitación a Donald Trump para que exista una relación de diálogo y respeto, más las afirmaciones que hizo con mano dura, con puño de hierro para aquellos que van a pedir la intervención extranjera, la injerencia extranjera en nuestro país, y llamó a las autoridades, es decir, a los poderes institucionales, para que esto se realice, a ver cuáles son las consecuencias. Bueno, Naciones Unidas, Derechos Humanos y Venezuela. Bueno, las denuncias del alto comisionado presentó un informe, Venezuela las rechaza. Mientras tanto, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos tiene la intención de profundizar en saber los detalles de la crisis de nuestro país. Tendremos el segmento internacional como de costumbre, ya adelantamos algunos criterios en este sentido. Ricardo presentaba una situación de un personaje o una persona que a lo mejor estaba algo tocada de la cabeza y atacó con un hacha en Düsseldorf, en Alemania, en una estación del tren. Segmento de entrevistas, conversaremos con el médico Alejandro Rizquez, epidemiólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Renovada felicitación para los médicos en su día, y al final arte y espectáculos. Muy buenos días tengan todos. A esta hora nos incorporamos al noticiero Primera Emisión. Héctor Matos y Gaudí Peroso estamos acá para informarles. Llegó el viernes, Héctor, y además es Día del Médico. Bueno, felicitaciones a todos los profesionales de la medicina. Bueno, una loable profesión bien complicada en esta era, pero definitivamente el espíritu del médico es inquebrantable. Así Sí, que tremenda responsabilidad, salvar vidas. así es. Bueno, amigos, comenzamos de inmediato. Hasta ahora saludamos a nuestra intérprete de señas, Mariana González, y a la comunidad de sordos en sintonía de Televen. Comenzamos. Esta semana la Asamblea Nacional proyectó que la inflación anualizada en el presente año podría alcanzar 741%. El impacto se siente no solo en los rubros básicos, como alimentos y servicios, sino también en actividades cotidianas, como el cuidado personal. Una mujer puede gastar por ejemplo, hasta 108.000 bolívares en arreglo de su cabello. Si solamente va por un corte, la situación es diferente, debido a que cuesta 5.000 bolívares aproximadamente. Si decide lavarse el cabello, son 1.500 bolívares adicionales. Ahora bien, un secado, dependiendo del volumen y largo, puede salir desde 3.000 hasta 7.500. Es decir, que por hacerse este cariñito, usted deberá pagar en promedio 10.000 bolívares. Estos precios han provocado que la frecuencia en los salones de belleza ya no sea la misma que hace un año. Sin embargo, las mujeres no dejan de asistir. Puede estar la crisis muy fuerte, pero siempre dejamos una partida para eso, siempre dejamos un cariñito para nosotros lucir siempre adecuada, siempre con presencia en el trabajo, en el día a día. Normalmente, igual que, o sea, era semanal.
Ahora lo alejo quincenal o mensual, en dado caso. La aplicación de químicos es más costosa. Por ejemplo, las mechas cuestan desde 15.000 hasta 90.000 bolívares, la cirugía capilar desde 16.000 hasta 108.000, mientras que la aplicación de un tinte cuesta alrededor de 9.000 bolívares. Ante este panorama, hay quienes prefieren hacerse estos trabajos desde casa. Tiende mucho a comprarse su tinte en cualquiera de estas cadenas de farmacia y buscar a alguien que le haga el favor que se lo aplique en la casa, alguien que más o menos tenga algo de conocimiento. Sin embargo, el tema del alisado sí se mantiene moviéndose porque siempre queda mejor cuando se lo aplica en la peluquería, pues es un proceso como más complicado. El cabello me lo arreglo prácticamente yo misma, pero cuando puedo me lo arreglo en la calle. Con respecto a lo de los costos de los tintes, eso sí ha variado bastante porque hace poquito quise hacerme un cambio y no pude porque está bastante elevado los precios. Los caballeros tampoco se escapan de la inflación. Un corte que hace 12 meses estaba en 600 bolívares, hoy en día sale en 4.000 y la barba 3.500, 700% más que hace apenas un año. El manicure y pedicure es otro de los servicios que también ofrecen en las peluquerías. En los locales visitados por el equipo de Televen, los precios rondan desde 3.000 hasta 7.000 bolívares. Alberto Toro Bielma, Televen. El presidente Nicolás Maduro pidió al mandatario estadounidense Donald Trump establecer un diálogo, exigió respeto para cambiar lo que calificó como política intervencionista. Transmítale a quien pueda transmitirle de la nueva administración Trump que yo como presidente, a nombre de nuestro pueblo, queremos relaciones de diálogo y respeto con el presidente Donald Trump y que no repita los errores de Obama y de George Bush con Venezuela ni con América Latina. Ojalá un rayo de luz, ojalá llegue a la Casa Blanca y Donald Trump, como presidente de los Estados Unidos, se atreva a cambiar la política fracasada, intervencionista del gobierno de George Bush y de Barack Obama contra Venezuela. El primer mandatario nacional calificó como traición a la patria la visita de diputados opositores a países del continente para promover la aplicación de la Carta Democrática Interamericana sobre Venezuela. Instó a los poderes públicos a tomar acciones para lo que a su juicio busca una intervención en el país. Se han ido a calentar el oído de la nueva administración para pedir que arremetan contra Venezuela y apoyen una intervención de nuestro país. Pido a los poderes públicos que se actúe con mano de hierro frente a quienes piden la intervención de nuestro país en el extranjero. El jefe del Estado pidió a su militancia prepararse para nuevos escenarios en la política, haciendo alusión a próximas elecciones en el país. ¡Preparaos! VC, alerta, alerta, vamos a aceitar la maquinaria, porque vienen nuevas batallas y la revolución en esas batallas debe tener un solo destino: la victoria popular, la victoria política, la victoria electoral. El presidente Maduro anunció que este jueves Venezuela fue elegida como presidenta de la Asociación de Estados del Caribe y calificó como una victoria que los CLAP se distribuyan a 6 millones de familias. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, considera que solo la presión internacional permitirá la activación de la Carta Democrática Interamericana. Reiteró que el proceso de diálogo en el país fracasó y que solo las elecciones permitirán resolver la crisis política. El mandatario regional descartó que el presidente colombiano Juan Manuel Santos actúe como mediador en un nuevo proceso de diálogo en el país. Considera necesario que se obligue al gobierno a cumplir con la Carta Magna. La lista es larga para que aquí hace rato se hubiese aplicado la Carta Democrática. Aquí nadie está pidiendo la intervención a ningún gobierno. Nosotros lo que queremos es respeto a la Constitución y que la comunidad internacional se plante firme a lo que salgan, se encuentren en una comunidad internacional
que firmemente les exige que respeten la Constitución, que hayan elecciones, que se respeten los derechos humanos, que se liberen los presos políticos, que se acaben las inhabilitaciones. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante un acto de homenaje a 111 mujeres por sus aportes en las artes, la educación e iniciativas de emprendimiento. Desde allí, el gobernador aseguró que se busca mejorar la inversión en educación, dado que 3 millones de niños están fuera del sistema. Señaló además que en la actualidad el principal enemigo de los estudiantes es el hambre. Por ello se tratará de ampliar el programa de alimentación en las escuelas y liceos del estado. Se incrementó con el esfuerzo que hemos hecho, pero no estamos cubriendo toda la matrícula. Tenemos aproximadamente 45.000 estudiantes de los 150.000 que no reciben la alimentación. Cuando la comida falla en la escuela, baja la asistencia. Y por primera vez está bajando la asistencia, ya la proyección que tenemos para este año es que superemos el año 2016. Le estoy hablando de asistencia en las escuelas públicas que este año va a ser menor al 50%. Es una situación dramática. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, informó que se estudia la posibilidad de activar en los próximos días el plan escolar de alimentación también los fines de semana para que los niños puedan garantizar su nutrición. Mardoley Prim, Televen. El gobierno venezolano criticó al alto comisionado de la ONU, Zeid Ra'ad al-Hussein, por exponer ante esa instancia los casos de los presos políticos. El embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, Jorge Valero, lamentó durante una sesión sobre derechos humanos que se presenten a privados de libertad como manifestantes pacíficos y opositores políticos cuando a su juicio se trata de criminales. El embajador venezolano aseguró que en el territorio nacional se respetan los derechos humanos, así como las libertades fundamentales y todos pueden expresar sus opiniones sin miedo alguno. Por su parte, el alto comisionado de la ONU había fijado una postura totalmente distinta, expresando su preocupación por las continuas restricciones a la libertad de movimiento, asociación, expresión y protesta pacífica en nuestro país. Será evaluada la crisis venezolana, así como las medidas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las audiencias públicas que se celebrarán en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre el próximo 17 y 22 de marzo. El secretario ejecutivo de esta organización, el brasileño Paulo Abrao, indicó que Venezuela sigue siendo un tema prioritario de atención. Añadió que harán seguimiento del caso de los 43 estudiantes de Azoyillapa que desaparecieron en México el pasado 2014, las denuncias de torturas en las cárceles de Brasil y los cambios normativos en cuanto a la migración argentina. En Zulia, la Guardia Nacional decomisó 17.000 litros de cocaína líquida. Estaban camuflados en un camión cisterna proveniente de Colombia. El camión salió desde el norte de Santander y recorrió casi 600 kilómetros hasta que en el comando de fronterizo de Paraguachón el vehículo fue revisado. El cisterna tenía un doble fondo. En él estaban los sacos con la cocaína diluida en químicos. Un ciudadano colombiano con cédula venezolana fue detenido. Que viene precisamente de Bucaramanga, de la República de Colombia, ¿verdad? Oculta en un vehículo contratado de cisterna de fabricación colombiana. En el estado Zulia se ha decomisado el 70% de la droga que recientemente ha sido detectada en tránsito en el país. De las 10 toneladas, 700 kilos que se han incautado en toda Venezuela, 7 toneladas han sido aquí en el estado Zulia. Hay otra modalidad que están utilizando los narcotraficantes para movilizar estupefacientes de un sitio a otro, y es usar el cuero del equino para burlar los canes antidrogas. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. 5 heridos dejó ataque con hachas en estación de trenes de Alemania. Enseguida venimos con más. Siete personas resultaron heridas durante el ataque de un hombre con un hacha en la estación central de trenes de Düsseldorf, Alemania. La policía asegura que el sospechoso ya está detenido. Aún investigan si existe la participación de más personas. A 31 aumentó el número de víctimas tras el incendio en el centro de rehabilitación ocurrido en Guatemala. 9 adolescentes fallecieron mientras se encontraban internadas en los hospitales debido a la gravedad de las quemaduras sufridas. En protesta ante la supuesta negligencia de las autoridades, activistas de los derechos humanos quemaron muñecas frente a la casa presidencial. 2 personas murieron y otra resultó herida cuando 2 hombres abrieron fuego en un café de Basilea, en Suiza. La policía informó que desplegó un operativo para detener a los culpables.
Aún se desconocen las razones de este hecho. Fueron ultimados 3 integrantes de la banda El Coqui en la Cota 905. Enseguida venimos con los detalles. Sigan allí. La Cámara de Comercio venezolano-francesa registró en el 2016 una caída en las exportaciones de al menos 27% en comparación con el 2015. Durante el conversatorio Cómo hacer negocio en Francia, el director de la Cámara Internacional, John Anglade, informó que actualmente Venezuela importa el doble de lo que exporta a Francia. Aseguró que los productos derivados del petróleo, la pesca y el ron son los más demandados por el país europeo. El saldo, digamos, ha sido tradicionalmente en los últimos años a favor de Francia, es decir, Francia exporta en términos gruesos el doble de lo que importa de Venezuela. Si comparamos los números entre 2015 y 2016, las exportaciones francesas en el año 2015 representaron 281 millones de euros hacia Venezuela y en el 2016 213 millones de euros. Mientras que en términos de importaciones francesas, los números pasaron. Bien, bueno, vamos a conversar con Alejandro Rizquez, el doctor Alejandro Rizquez, médico epidemiólogo, además profesor de la Universidad Central de Venezuela. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Felicitaciones primero porque es el Día del Médico, ¿no? Y esto nos lleva de alguna forma en esta introducción quizá a hacer un rápido repaso sobre la situación de la salud de nuestro país. Luego podemos entrar en el tema particular, el caso de esta multiplicación de la difteria, ¿verdad?, que está preocupando como patología a muchísimas personas en este país. Pero hagamos un rápido repaso, ¿no?, porque hoy los medios de comunicación tienen un registro importante sobre lo que ocurre el Día del Médico y la situación en que se trabaja hoy día o cómo trabaja el médico venezolano. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ante todo, felicitaciones a todo el gremio, a todas las sociedades científicas, a todos los médicos en general que laboran en el país y que nos hemos mantenido dándole la cara a los hospitales, a las clínicas, a los ambulatorios, en donde hay una situación que todos conocemos, que es una situación de bastantes carencias, no solamente por el dado personal y directo que es los salarios miserables que tenemos, sino también indudablemente por la falta de recursos mínimos para poder asistir a nuestros pacientes de la manera que nosotros deseamos, con calidad y eficiencia. Hay un reportaje que salió publicado, si mal no recuerdo, en el Diario Nacional, donde hacen una consulta, quien lo elabora, no recuerdo cuál fue la periodista, una consulta con médicos jóvenes, ¿no? De aquellos que han permanecido en el país, dada pues el compromiso o la responsabilidad que tienen. No quiero decir que los que se hayan ido, con muchísima razón también, no tengan responsabilidad y compromisos con el país, pero allí se habla de las carencias, de las dificultades, de los problemas y sobre todo lo que significa la sensibilidad de los médicos frente al drama que se vive en Venezuela, ¿no? Sí, yo creo que lo más importante para nosotros los médicos es poder asistir a nuestros pacientes de la manera más adecuada. Que se sienta no poder tener y poder atender a un paciente. Exactamente, que te llegue un paciente con una crisis hipertensiva, que tú busques los medicamentos que tú deberías estar usando y entonces o no consigas ninguno o consigas alguno que sea una alternativa que no es la que tú deseas, o inclusive hagas algunas acciones que no es lo que habitualmente se hace hoy en día con la modernidad, sino son acciones que podríamos hacer hace 30, 40 años cuando nos formamos. Yo sí quiero hacer una nota especial a todos los médicos jóvenes, que mantengamos la esperanza. Lo más importante es mantener la esperanza de que pronto habrá un cambio y que esperemos que ese cambio conlleve a que todos los venezolanos tengamos un mejor vivir, que realmente lo más importante. Sabemos que hay dificultades muy grandes, no solamente en el área sanitaria, en el área médica, sino también en el área de los alimentos, y esto tiene consecuencias extraordinariamente graves para todos. Ahora, vayamos a lo concreto, que es un poco también la intención de compartir contigo, Alejandro. Esas patologías que han reaparecido y que no solamente reaparecieron, sino que se están multiplicando. Por ejemplo, el caso de la difteria. Sí, bueno, podemos empezar a hablar sobre las enfermedades que llamamos inmunoprevenibles o prevenibles por vacunas. Lamentablemente han aparecido algunas enfermedades que son prevenibles por vacunas y que no tenían muchísimos años sin aparecer en Venezuela. La difteria es un caso de ello. Se llama la difteria es una enfermedad de la pobreza donde no hay coberturas vacunales suficientes. Desafortunadamente reaparece nuevamente en el país. El Ministerio de Salud ha tomado una cantidad de acciones muy importantes para tratar de frenar ese foco.
que fue consecuencia probablemente de una falta de cobertura vacunal. Es decir, los niños no estaban debidamente vacunados como debe ser y eso ha causado algunas muertes y un número de casos, no solamente en el estado Bolívar, sino también en otros estados del país. Y esperemos que pronto, a través de unas coberturas vacunales mucho más elevadas, podamos ayudarnos a todos a combatir este flagelo que nuevamente desde 1993 no se presentaban casos. O sea que tenemos una enfermedad que estaba prácticamente bajo un control absoluto y reaparece por falta de políticas sanitarias que realmente puedan cubrir este tipo de situaciones no esperadas. Tú hablabas es una enfermedad de la pobreza, ¿no? Lo cual quiere decir que es un claro y definido síntoma de que la situación de la pobreza se está volviendo extrema nuevamente en este país y que no se han tomado los controles necesarios. ¿Qué otros elementos giran alrededor, por ejemplo, de la patología de la difteria? Sí, bueno, la difteria, ante todo, es importante recordar, es una enfermedad que afecta fundamentalmente las vías respiratorias altas. Síntomas, por ejemplo, un poco para orientar. Los síntomas, un poco de fiebre, pero generalmente lo que presenta es dolor de garganta y unas membranas o pseudomembranas que aparecen en la vía respiratoria, bien sea en nariz, bien sea en garganta, en faringe, y esas membranas pueden en un momento dado inclusive botar unas toxinas internas que producen deficiencias múltiples en órganos como el corazón, los riñones, y esto pueden causar la muerte más allá de la propia obstrucción de las vías respiratorias. Entonces lo importante es asegúrese, señora madre, de que su hijo tenga su esquema completo de vacunación, que son 5 dosis que incluye la difteria, el toxoide diftérico antes de cumplir los 10 años, y todos los adultos que estén en las zonas de riesgo deben recibir al menos una dosis cada 10 años, de manera tal de disminuir el chance de poder adquirir la enfermedad. Ahora, reaparece por la pobreza, pero ¿qué otros factores hacen que reaparezca la difteria? Sí, bueno, la verdad es que la información que manejamos es bastante limitada, pero el claramente... ministerio parece que hoy día no da la información adecuada, ¿no?, para poder atacar una serie de patologías que han reaparecido. La parte positiva es que tenemos la Organización Panamericana de la Salud, que de una manera u otra tiene que darnos informes, y en el último informe nos habla de que aparentemente la enfermedad entró por la zona de Bolívar, donde sabemos en este momento que hay grandes desplazamientos humanos en búsqueda de alimentos, en búsqueda de la minería ilegal, y esto se ha convertido... ¿De dónde? ¿De Brasil, tal vez? Bueno, aparentemente viene de Brasil, se implantó en las zonas mineras y a partir de ahí la mayoría de los casos salieron al resto del país, donde se habla y se estima que alrededor de 18 estados ya han presentado algún caso. Algunos de estos casos no tienen relación necesariamente con el estado Bolívar. Es decir, que la enfermedad viene del estado, se implanta a nivel de otros estados porque hay portadores sanos, que es una de las dificultades de la enfermedad, y puede contagiar la enfermedad a otros, y entonces se presentan los casos, generalmente en los niños. Por eso que las sociedades científicas de pediatría, de infectología, inclusive la de medicina interna, los obstetras, estamos muy encima de tratar de darle una mayor cantidad de información a todas las personas. Finalmente, muy rápidamente, Alejandro, y las políticas públicas, en este caso para enfrentar, tú dices que se han tomado algunas iniciativas, pero ¿qué ha hecho algo más el Ministerio de Salud? Bueno, yo creo que han hecho un esfuerzo, primero por adquirir los productos biológicos necesarios, que son las vacunas, y ahorita consiguieron el tratamiento. Nos informaron que hace pocos días llegaron la suficiente cantidad de antitoxina, que es lo que se utiliza en el momento de el tratamiento agudo. Pero lo importante, y tenemos que dar esto, que a mí siempre me encanta venir a tu programa porque estamos hablando en positivo, es la vacunación. Esto es una enfermedad, la difteria, es una enfermedad vacuno prevenible, por lo tanto asegúrese la madre de tener todo su esquema completo para que ese niño tenga el cero riesgo de sufrir esta enfermedad u otras enfermedades que también están afectando al niño venezolano, como la tosferina, y no vaya a ser que se nos salga de control otras que no deseamos. Bueno, gracias por toda la información, Alejandro, muy amable por haber estado con nosotros, amigos. Despedida, será hasta el próximo lunes cuando estaremos compartiendo con todos ustedes en la primera emisión del noticiero de Televen. Que tengan buen fin de semana.